os vamos a dar nuestro punto de vista de lo que suponen los presupuestos generales del Estado, que ayer los conocimos con detalle. Abunda más en la crisis en un momento complicado, en un entorno difícil. Mucho paro, crisis económica europea y española, y con estos presupuestos, como decía, nos alejan aún más todavía de la salida de la crisis. Solamente para encuadrar algunas de las reflexiones de Mariano Rajoy, del presidente del Gobierno, de hace escasamente 6 meses, que le exigía al Gobierno de Zapatero soluciones inmediatas. Eso era antes, hace escasamente, como digo, 6 meses. Ahora solo sabe decir que es complicado, que es muy difícil y que llevará tiempo. Y las soluciones que da, que él pedía antes, que exigía, son soluciones que dice que no hay mágicas, no hay soluciones mágicas. Sí sabemos que lo único que ha hecho en estos presupuestos generales del Estado para el 2012 es recortar. Recortar y mucho. Son presupuestos insolidarios, injustos e ineficaces. Como decía al principio, estamos en un momento complicado, difícil, de mucho desempleo. Son presupuestos restrictivos y, por tanto, no van a ayudar, desgraciadamente, a generar empleo. No incentivan la recuperación económica. Y solamente si estamos pensando en el déficit, como decía Montoro, así no vamos a salir de la crisis. Nos alejará, como decía, todavía más de la salida de la crisis para España. Y los recortes son durísimos. Se ha recortado prácticamente una media de un 17%, más de 27.000 millones de euros. Por ejemplo, hay 2.500 millones de euros menos en los servicios públicos de empleo. Hay un 25% menos en investigación y desarrollo. Es decir, que habrá menos proyectos, menos becas, menos contratos con la universidad y con centros de investigación, cuando la investigación sabemos que es fundamental para el desarrollo de un país. Prácticamente había crecido en los últimos años. En los últimos presupuestos se había mantenido constante el crecimiento en investigación y desarrollo, independientemente de la situación crítica que tuviésemos. En agricultura, para nuestro medio rural, para nuestra provincia, donde son importantes las inversiones en desarrollo rural, ha descendido el presupuesto en un 85%. Es decir, que empresarios, pequeñas y medianas empresas de nuestro entorno rural, verá mermado ese presupuesto y, por tanto, verá cómo no le llegan presupuestos, dinero, inversiones, incentivos para mantener sus negocios. En educación, 168 millones de euros menos en becas. Decía al principio que estos presupuestos son insolidarios, eran injustos. Si hay 168 millones de euros menos en beca, está atacando precisamente, y en momentos de crisis más todavía, a personas que necesitan de la ayuda del Estado a través de las becas, como tantos y tantos ciudadanos de esta tierra, de Albacete, de Castilla-La Mancha y de toda España, que han podido cursar sus estudios universitarios y de formación profesional gracias a las becas. No había ocurrido esto nunca y, como digo, 168 millones de euros menos para becas. Y en educación, a nivel global, un 21% menos. En sanidad, un 6,8% menos de presupuesto. En servicios sociales, un descenso de un 4,3%. Y aquí también quería destacar los 282 millones de euros que no habrá para la ley de dependencia. No habrá transferencias, como digo, de 282 millones de euros a las comunidades autónomas para ayudar a los dependientes, para ayudar a las personas que necesitan de la sensibilidad del Estado. Y, por tanto, este es un reflejo más de lo insolidario y lo injusto que son estos presupuestos. Esto por la vía de gastos, los recortes que he nombrado o los que he enumerado como más significativos. Reducción, ajuste de más de 27.000 millones de euros. Pero ¿y por la vía de ingresos? Dos cosas quisiera destacar por la vía de ingresos. La subida del IRPF, que todo el mundo la conoce, mayor renta para los trabajadores, mayor impuesto de la renta para las clases medias y mayor impuesto de la renta para los pensionistas. Frente a esto, una amnistía fiscal. Es decir, que se suben los impuestos de las clases
trabajadoras, clases medias de esta tierra, de España, y se perdona a los grandes defraudadores. Esto es algo histórico en la democracia española, que se prime a aquellos que defraudan. No hay ninguna justificación ni ética ni política. Insisto en la falta de solidaridad e injusticia de estos presupuestos. Castigan al cumplidor y benefician al incumplidor. Y además, esto lo dice todo el mundo, lo dicen hasta los propios funcionarios, inspectores de Hacienda en su asociación, en su agrupación, que saben ustedes que se engloba bajo las siglas de IHE, es decir, la agrupación de los inspectores de Hacienda. Dicen textualmente que es un derrumbe de la conciencia social de los contribuyentes más honestos. Y además que rompe con los principios de igualdad y progresividad. O sea, que esta asociación de inspectores de Hacienda dicen a los que pagan impuestos se les sube y a los que no pagan impuestos se les perdona. Es algo tan injusto que no es entendible. El querer recaudar 2.500 millones de euros por la vía de aquellos que obtienen el dinero ilícitamente a través de actividades ilícitas es una auténtica vergüenza. Es una falta de sensibilidad política y social. No se puede subir la renta de las clases trabajadoras, de las clases medias, de los pensionistas y perdonar a los que defraudan al fisco. ¿Entiende el Partido Popular que esta es una forma de hacer política? ¿Quiere, entre comillas, blanquear 25.000 millones de euros para obtener 2.500 millones de euros? Es decir, ¿queremos que blanqueen a aquellas personas que se han dedicado a actividades ilícitas prácticamente lo que suponen los recortes de los presupuestos generales del Estado en un año? 27.000 millones de recortes, 25.000 los que cree el Estado que puede recuperar. Es una auténtica vergüenza. Creo que esto es la forma de hacer política del Partido Popular. Ha engañado a los ciudadanos con mentiras en campaña electoral. Lo sigue engañando con los presupuestos generales del Estado. Pero ya hubo dos comunidades autónomas, que fueron Andalucía y Asturias, que dijeron que ya está bien de engaños, que a pesar que de los presupuestos generales del Estado tenían escondido estas actitudes y aptitudes de un equipo de gobierno liderado por Mariano Rajoy, al final los andaluces y los asturianos dijeron que basta ya de engaños. Esta es la denuncia que el Partido Socialista está haciendo y la que hoy aquí en Albacete queremos hacer. No se puede engañar a la gente, no se puede perdonar el dinero a los que defraudan Hacienda y subírselo a los trabajadores, a las clases medias y a los pensionistas. Este no es el camino. Que ni con amnistías fiscales, ni engañando a la gente, ni subiendo impuestos, teniendo más recortes, así no se sale de la crisis. Así estaremos abundando y profundizando más todavía en la crisis. Además, les damos cuenta de los presupuestos generales del Estado antes al enviado de Merkel, antes que a toda España. Son insensibilidades, injusticias que está cometiendo el Partido Popular y que, igual que ustedes, estoy convencido, nosotros ya hemos palpado en la calle que no quieren más engaños, que no quieren presupuestos como estos que abunden en que haya más desempleo, en que no reactive la actividad económica y, en definitiva, no sabemos dónde nos va a llegar. De aquí estaremos en una posición constructiva, sí, pero crítica, como lo estamos haciendo, para decirles que esta no es la forma de hacer política. Nos sorprende mucho que rápidamente el Partido Popular en Albacete diga que se ha incrementado el presupuesto destinado en los presupuestos generales de Estado a la provincia. De los 250 millones que creo que pueden venir destinados a la provincia de Albacete, 150 millones de euros corresponden al corredor, a la línea de AVE de alta velocidad Madrid-Levante, y que además no afecta a una provincia, afecta a varias provincias. Es un presupuesto que estaba ya comprometido de años anteriores. Me sorprende, por ejemplo, que en la lista de obras que veo en algún medio de comunicación hoy aparezcan una cantidad de obras ingentes.
Sí, eso sí, 5.000 euros, 50.000 euros, 120.000 euros. Es para redacción de proyectos, de estudios informativos. ¿Y por qué no adjudican ya parte para empezar el proyecto de obra Albacete-Linares, que en los despachos está ese presupuesto hecho y lo podían adjudicar Balazote-Albacete o la circunvalación de Albacete? ¿Por qué no lo hacen? En definitiva, los presupuestos de Albacete son tan restrictivos como en el resto de España. Un dato que antes no les he dado. Hay 5.400 millones de euros menos para infraestructuras. 5.400 millones de euros menos para infraestructuras. Es decir, autovías, carreteras, tren de alta velocidad, etcétera, etcétera. Por eso se retrasan las obras en ejecución que nos van a comunicar con el Levante. El Partido Popular puede decir lo que ellos deseen. Para eso convocamos a los medios, para eso hacemos valoraciones. Los presupuestos son tremendamente restrictivos. Insisto, que todavía ahondan más en la crisis, que además reconocen que va a haber más de 600.000 parados más. Y lo único que hacen es recortar, que incluso el Partido Socialista, que ha vivido 3 años de crisis severos, no ha realizado nunca, jamás estos recortes. Y en determinadas partidas se han ido incrementando. Como les decía antes, por concretar la valoración, es que Albacete sufre igualmente los recortes. Y de esos 250 millones de euros, 150 corresponden a la línea de alta velocidad que estaba comprometida ya de gobiernos anteriores. Este pasado lunes tenía lugar en la sede del Senado la comparecencia de la ministra Fátima Báñez, nuestra ministra de Empleo y Seguridad Social, y como integrante de esa comisión en el Senado, soy el portavoz en materia de seguridad social, pues tuvimos ocasión de asistir a esa comparecencia. No fue una comparecencia, fue prácticamente un mitin. La ministra, nosotros le pudimos trasladar la voz de la gente, en este caso, por ejemplo, también como no de Albacete, y le decíamos que retirara la reforma laboral, porque después de una huelga general, después de la presentación de esos presupuestos que conocimos el pasado viernes y que también pues, ha hecho un esbozo Manuel con esos recortes, pues entendíamos que la reforma laboral no iba a venir a ayudar precisamente a la salida de la crisis económica en este país. Y la señora ministra nos decía que no, que tranquilos, que este era el buen camino y que empezaríamos a salir muy rápidamente de la crisis y que tendríamos pronto datos muy positivos en materia de desempleo. Y tan rápidos, porque al día siguiente subieron 40.000, casi 40.000 desempleos en España. Le decíamos a la señora ministra que hay muchos jóvenes que no ven clara una salida laboral en torno a ese contrato de formación y aprendizaje que se establece desde los 16 a los 25 años y que va a poder cobrar un chaval nada más y nada menos durante el primer año del contrato el 75% del salario mínimo interprofesional, 641 euros. El salario mínimo interprofesional, 75%, 480 euros. Y a la señora ministra le parecía que eso estaba bien. Y también le poníamos el acento en algo que quería ocultar y que la sociedad española, pues poco a poco ya va conociendo algunos datos de esa reforma laboral, porque no solo se queda ahí, por ejemplo, ese articulado, sino que en una disposición transitoria, la 9ª, dice que mientras que los datos del desempleo no lleguen al 15%, esos contratos de formación se pueden encadenar hasta la gente joven que no tenga 30 años. Es decir, que hasta que no bajemos de los 23 puntos actuales del paro a los 15, un chaval de 29 años y 11 meses también se le puede hacer un contrato de formación, hasta los 32. Desde los 16 hasta los 32 años, en este país hoy se le puede hacer un joven un contrato de 480 euros o 540 euros. Le ponía el acento sobre la cotización y decía que no, que las prestaciones por desempleo no han bajado, las pensiones no han bajado. ¿Cómo no van a bajar si cuando uno va a pedir la cuenta del desempleo le dicen ¿cuánto tiempo ha cotizado usted?
Pues si el tiempo anterior ha sido por una cantidad muy pequeña, la prestación es muy pequeña. Si se bajan los salarios, si se cobra menos, se va a cobrar menos paro. Cuando alguien vaya a pedir la cuenta de su pensión, si en la vida laboral que se le cuenta ha cotizado menos, porque esta reforma laboral permite la bajada unilateral por parte del empresario de los sueldos, dice la señora ministra que las pensiones no bajan, pero si tú bajas el salario, bajas la cotización y automáticamente no te encuentras con una reducción de un 2 o un 3%, te puedes encontrar con una reducción de un 10 o un 15% en la pensión que podías recibir si cotizaras adecuadamente. Pero la señora ministra lo niega todo, pero lo que no podía negar es lo que ocurrió al día siguiente. Cerca de 40.000 nuevos desempleos, de los que en Castilla-La Mancha 4.577, de los que en Albacete 716. Y la señora Cospedal ausente. Esto no le importa. Le importa comparecer ante el Comité Ejecutivo del Partido Popular, sacar pecho de la situación y Castilla-La Mancha visitarla un día a la semana. Cuando la señora Cospedal accedió a su cargo como presidenta, en esta región había 209.000 desempleados, muchos, pero es que hoy hay 249.000 desempleados, muchísimos, pero además desempleados que cada vez son más el porcentaje los que ya no cobran ningún tipo de prestación. Ese es el resultado de la política del Partido Popular, no solamente de los 104 días que llevan actualmente gobernando, sino de los más de 9 meses que lo hacen en Castilla-La Mancha. La reforma laboral no va a ayudar a sacar gente del desempleo. Eso es más que evidente, porque cuando un empresario tenga que decidir, decidirá antes por alguien que lleve muy poco tiempo en el desempleo, porque el que lleva más, por ese se podrá desgravar, deducir fiscalmente menos, porque se deduce el 50% de la prestación que le quede a una persona en desempleo. Luego, el que lleve más tiempo en el paro va a salir después, pero el que cobre menos paro saldrá también después, porque el empresario ahora en el currículum no va a mirar la fotografía, la experiencia académica o la formación, va a mirar qué paro cobras y cuánto tiempo lo vas cobrando, porque automáticamente se va a poder deducir más o menos por ti. Y evidentemente a un chaval de 16, 19, 23, 28 o 29 años, en la primera opción de contrato va a ser la de un contrato de formación. Y eso le parece muy bueno a la señora ministra y le debe parecer también muy bueno a la señora Cospedal, porque los datos de Castilla-La Mancha son solamente para ella durante un día. Pues sinceramente nosotros tenemos que hacer una oposición a la reforma laboral tal que está a punto de conocerse, no enmiendas a esta reforma que se va a tramitar como proyecto de ley, sino que se va a conocer prácticamente una enmienda a la totalidad, un texto alternativo, pero no técnico solamente, sino con la voz de millones de españoles que, aunque a veces pues se maquillen las cifras y demás, fueron millones los españoles los que se manifestaron. Y es absolutamente lamentable, allí lo dijimos en la comparecencia, que una huelga general no se haya tomado como una cuestión social y laboral, sino que este gobierno del señor Rajoy se lo haya tomado como una cuestión de interior, como una cuestión de orden público y que tenga que ser una directora general, en este caso del Ministerio de Interior, quien dé cuenta, como si estuviéramos hablando prácticamente de personas, entre comillas, delincuentes, aquellos que se manifiestan, aquellos que no están de acuerdo con algo tan injusto que va a dejar a este país, pues cuando salga de la crisis habrá empleo, pero será un empleo mucho más precario, un empleo peor pagado y un empleo que va a provocar unas pensiones mucho más bajas de las que actualmente conocemos.